para los de mero arriba. Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, la famosa deuda del Fobaproa, que fue una deuda provocada al cambio de dos gobiernos, el de Salinas de Gortari y la entrada del gobierno de Zedillo. Se vino una devaluación, deudas de la gente, que de pronto de 10,000 pesos subieron las tasas de interés y acababan debiendo 500,000 pesos, imposibles de pagar, y bancos que también se endeudaron. Pero todos esos bancos pues tenían deudas que eran de los bancos, que eran privadas. Y en aquel entonces se decidió que esa deuda privada se volviera pública y se rescató a los bancos. ¿Se rescató a los deudores, a los que tenían deudas pequeñas? No. Muchísimas familias en el 94 se quedaron con sus deudas, perdieron sus pequeños negocios, perdieron sus casas y a ellos nadie les ayudó. Pero en cambio a los banqueros, a los de mero arriba, a esos sí les ayudaron. O a las grandes empresas que debían mucho dinero, pues eso sí les ayudaron. ¿A costa de qué? Pues de los impuestos de todos los mexicanos y mexicanas. Todavía hasta la fecha debemos esa deuda y la seguimos pagando todos los años. Deudas privadas de los de mero arriba, que se convirtieron en públicas y las pagamos todos los mexicanos. Decidieron también privatizar las carreteras y entonces las carreteras, en vez de ser de Capufe, del Estado, pues ahora eran privadas. Pero resulta que esos privados no pudieron manejar las carreteras y se endeudaron. Y entonces ya era un problema para todos los mexicanos. ¿Y qué hicieron? Rescataron a los privados de las carreteras, en el famoso rescate carretero. ¿Y quiénes pagan esas deudas? Todos los mexicanos. Bueno, no bastó con eso. Rescataron las carreteras y las volvieron a privatizar y dijeron, ahora sí las vamos a hacer bien. ¿Y qué pasó? Otro segundo rescate carretero. ¿A costa de quién? De todas y todos los mexicanos. Su teoría, además de la corrupción, su teoría es que si se apoyaba a los de mero arriba, algún día iba a llegar abajo, algún día. Y lo que pasó es que no llegó nada abajo, al contrario, se fue empobreciendo al pueblo de México. ¿Quiénes fueron esos gobiernos? Porque es importante recordarlo. Pues fue desde Miguel de la Madrid, antes también hubo malos gobiernos, pero en particular ese periodo fue Miguel de la Madrid, desde diciembre del 82. Luego Salinas de Gortari, ese vendió incluso todas las empresas públicas. ¿Y en qué se quedó? Pues en la crisis del 94. Después Zedillo, que también privatizó todos los ferrocarriles, dijo que los iba a modernizar y luego se acabaron los ferrocarriles de pasajeros. ¿Quién más? Fox, que supuestamente iba a ser el gran cambio en nuestro país, y no, pues acabaron siendo puros negocios para los hijos de su esposa. Y luego aparte, sí, eso sí, puro privilegio para los gobernantes. Ellos sí, no tuvieron problemas. Después vino Calderón y toda la guerra contra el narco y lo que ya sabemos y también mucha corrupción. Imagínense que en aquella época con Fox y Calderón, el precio del petróleo estaba a $100 el barril, como ahora. Pero ahora nosotros producimos 1.8 millones de barriles diarios, porque se acabaron los grandes yacimientos de petróleo en aquella época. En aquella época se producían 3.4 millones de barriles diarios, o sea, más del doble de lo que producimos ahora, o casi el doble de lo que producimos ahora. Y la mayoría se exportaba. Y entonces los ingresos de ese petróleo, que eran en dólares, pues fueron cientos de miles de millones de dólares que deberían de haberse utilizado para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para la modernización del país, para refinerías. Pero no sabemos en qué quedó ese dinero. Y luego, ¿quién vino? Peña Nieto. También mucha gente votó por él pensando en que iba a ser un cambio y a la hora de la hora lo mismo. En 2018 hubo un gran cambio en el país. El pueblo de México decidió cambiar. Y entonces entró lo que llamamos la cuarta transformación. Primero con el presidente López Obrador y ahora con nosotros, a partir del 2024. Con un cambio adicional. Ahora somos, como digo, llegamos todas las mujeres a la presidencia. Porque por primera vez hay una mujer presidenta. En nuestro país eso decidió la gente. Eso decidió el pueblo. Entonces, en ese periodo,
el Fobiste y el Infonavit, que fueron instituciones creadas para darle vivienda a las y los trabajadores de México, pues se convirtieron en un banco. En vez de dar viviendas, solo daban créditos. ¿Cierto o no? Entonces el Fobiste, en vez de construir viviendas, como fue creado originalmente, no, ya nada más daba créditos. El Infonavit, en vez de hacer vivienda, ya no hacía vivienda, ya nada más daba créditos y se ponía de acuerdo con unos para que se construyeran vivienda. Al final, ¿quiénes salieron los beneficiados? ¿Los trabajadores? ¿Las trabajadoras? No. Más bien las empresas que construyeron esas viviendas. Fue tanta la corrupción en aquella época que se construyeron viviendas, se pagaron viviendas y esas viviendas no están ocupadas porque eran huevitos de 20 metros cuadrados. O viviendas que no tenían ni acceso al agua, ni acceso a carreteras, nada. Chiste era construir, 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 beneficiar a los constructores de vivienda y los trabajadores, bien, gracias. Pero además de todo, generaron créditos impagables. Un modelo de crédito que solo beneficiaba, pues no al trabajador, sino a los desarrolladores inmobiliarios y a unos cuantos, porque también hubo muchísima corrupción.